a la hora de complementar nuestros conocimientos de jQuery o a la hora de estudiar, está claro que siempre vamos a tener a mano recursos en la web. El único problema, lo único que deberíamos tener en cuenta es que hoy en día hay tanta información que deberíamos asegurarnos que la web, por ejemplo, de la que estemos sacando información sea fiable. Es decir, yo puedo hacer cualquier búsqueda en Google. Vamos a ver, por ejemplo, el evento document ready jQuery, y voy a tener un montón de resultados. En muchos casos pues serán resultados fiables, en otros pues igual es alguien que se ha puesto a escribir un blog y la información que nos dé pues no puede ser del todo correcta, cierta o no puede ser la ideal, ¿no? Entonces, en este caso, mi recomendación es que vayamos a webs contrastadas y fiables. Aquí tengo dos. La primera, lógicamente, es la propia de jQuery, donde tenemos aquí a la derecha jQuery Learning Center, tenemos un blog y tenemos incluso lo que es la documentación. Si entramos en la documentación, aquí tenemos a la izquierda todas las funciones, todos los métodos, todos los selectores, efectos, por ejemplo, efectos que podemos conseguir, eventos de navegador. Vamos a entrar, por ejemplo, aquí, User Events, y tenemos Error Resize Scroll. Si hacemos clic en Scroll, vemos que nos explica exactamente cómo funciona este evento. Y al final tenemos un ejemplo de cómo funcionaría. Try scrolling the iframe. Y vemos que nos está mostrando lo que ejecuta el código que tenemos aquí arriba. Vale, volvemos aquí a la izquierda. Vamos a ver. Otra vez a eventos. Y vemos que tenemos, pues bueno, el evento click, que acabaremos utilizando mucho. Y bueno, pues para ver cómo se ejecuta el evento click, aquí tenemos ejemplos. Este sería el código de jQuery, $target click function. Aquí lanzaríamos el evento. Y para verlo, pues en la parte de abajo tenemos ejemplos. Y vemos cómo se ejecutan. Vale. Por otro lado, tenemos una web, a mí la verdad es que me parece buenísima, que es W3 Schools, en la que no solo podemos aprender jQuery, podemos aprender todas las tecnologías relacionadas con la web. En este caso yo recomiendo que si por ejemplo el tema CSS lo tenemos un poquillo más flojo, pues le demos un repaso, porque jQuery está íntimamente relacionado con CSS y con HTML. Entonces vamos a entrar de momento en jQuery Tutorial. Y aquí tenemos una opción que está muy bien, que es el Try It Yourself, es pruébalo tú mismo. Si entramos aquí, hacemos clic, vemos que en la ventana de la izquierda tenemos el código fuente y a la derecha los resultados. Vamos a leer qué dice exactamente esta función. Bueno, vemos que utiliza el evento document ready, que ya hemos visto, y el evento click. Aquí nos está diciendo, esto ya lo aprenderemos más adelante, pero bueno, nos está diciendo que cuando hagamos clic en un párrafo, que utilice la función hide, esconder. Vale, vamos a probar, hacemos clic y vemos que se van escondiendo. Yo incluso podría probar otras opciones. Por ejemplo, voy a eliminar esta función y voy a hacer algo muy sencillito como seleccionar un párrafo. Para ello simplemente escribo la etiqueta, como sería en HTML, punto, y voy a utilizar la función, en este caso CSS, para cambiarle el color de la tipografía, color red. Vale, le damos a Submit Code y vemos que todos los párrafos aparecen de color rojo. Bueno, si quisiéramos cambiar cualquier cosa, por ejemplo, queremos que sea solo el primer párrafo el que aparezca de color rojo, utilizaremos un selector
que es algo que también veremos más adelante. Vamos a poner en este caso first child, que viene a decir que seleccione el primer elemento de todos los párrafos que tenemos aquí en nuestra página. Aquí vemos los tres que hay. Vale, pues damos a Submit Code y vemos que el único que ha cambiado su propiedad CSS, en este caso la propiedad color, es el primero. Otro selector que conoceremos, de momento estamos trabajando con selectores sencillitos porque no deja de ser un ejemplo. Vamos a poner last child. Last child, le damos a Submit Code y aquí nos aparece. En definitiva, esta es una ventana muy práctica, es una página muy práctica para que podamos ir aprendiendo, en este caso, jQuery.